Un saludo, bienvenido, bienvenida. Para mí un placer que estés aquí compartiendo experiencias de aprendizaje en la parte de instrumentación industrial en este caso. Y quien te habla y te saluda, Luis Marroquín. Recuerda que a través de mi plataforma puedes hacer parte de diferentes asesorías, tutoriales, cursos, proyectos y entrenamientos personalizados. En esta oportunidad te vengo a compartir y a explicar un poco lo que he denominado la guía rápida del instrumentista, que es fundamental para avanzar y para comprender obviamente lo que sucede alrededor del entorno de la instrumentación industrial asociado a los procesos. Obviamente, tú sabes que hay diferentes parámetros a tener en cuenta, pero esta guía la he desarrollado exclusivamente para aquellas cosas que te van a ayudar en el día a día y que si estás empezando o si quieres fortalecer el área de instrumentación van a ser vitales. Aquí unos puntos claves interesantes para empezar a analizar esto y es el campo de medida y el span. En todo instrumento al cual tú vayas a trabajar, si no tienes claro qué es el campo de medida o rango y qué es el span o alcance, vamos a tener dificultades al momento de hacer una calibración, al momento de entender los parámetros técnicos del instrumento, al hacer relacionamiento de señales, a poder saber cómo escalizar de manera adecuada y si la información que está llegando a un dispositivo de control programable, llámese un PLC, un PAC, un DCS, un conjunto de ellos, está realmente bien configurado, bien ajustado el instrumento o si en su defecto requiere que hagamos un procedimiento para corregir dicho parámetro. Y es allí cuando estas variables nos ayudan muchísimo. Recordemos que el campo de medida nos va a indicar, nos va a decir desde dónde y hasta dónde está trabajando el instrumento. Es decir, va a haber un valor mínimo y va a haber un valor máximo. Si tienes una placa de un instrumento, un manómetro, un termómetro que tienen un dial, una placa analógica, o si es digital, o si es un transmisor o una válvula, en alguna parte del instrumento te va a indicar el punto de inicio y el punto final. Por ejemplo, si yo tengo una válvula con un recorrido de 3 a 15 PSI en señal neumática, pues su valor inicial o su valor mínimo sería 3 PSI y su valor máximo serían 15 PSI, por darte un ejemplo. Y el span se concibe o se entiende como la diferencia algebraica que existe entre ese valor máximo y el valor mínimo al cual el instrumento está trabajando. Y vamos a encontrar diferentes rangos, rango de calibración, rango de operación, algunas veces le llaman, y también rango del fabricante, en el cual me indica a mí los límites mínimos y máximos permitidos para el instrumento, en los cuales si yo me salgo de esa zona de trabajo, lo puedo dañar o puedo afectar su vida útil. Entonces, cuando yo estoy trabajando con cualquiera de estos rangos, y vamos a trabajar con el rango, en este caso de operación o rango de calibración, el que normalmente vemos en las placas, en las carátulas, si queremos saber realmente cuál es la capacidad de trabajo de ese instrumento, obtenemos el span, que no es más que la resta o la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo al cual está trabajando el instrumento. Para el caso del ejemplo de la válvula que te mencionaba, con rango de 3 a 15 PSI, siendo 3 PSI su valor mínimo o LRV y 15 PSI su valor máximo, llamado también URV, esto por sus siglas en inglés que significan Lower Range Value para el LRV y la otra Upper Range Value para el valor máximo. Cuando yo hago esta diferencia, obtengo lo que realmente el instrumento está haciendo su recorrido de desplazamiento. En este caso sería 15 PSI menos 3 PSI para obtener 12 PSI. ¿Qué significa ese dato del span? Significa que realmente lo que el instrumento genera en su desplazamiento, en los cambios que se dan en la variable, para el caso de nosotros son 12 PSI que van a permitir que el instrumento llegue de 0 a 100% para el caso de la apertura de la válvula. Para el caso de la apertura de la válvula en este ejemplo. Otro instrumento como 0 a 100 Celsius, igual 0 es valor mínimo, 100 es valor máximo. Al hacer la diferencia tengo que esos 100 Celsius son la cantidad de temperatura en grados la cual mi instrumento puede desplazarse y medir. Básicamente eso. Y eso nos va a ayudar para el resto de conceptos que vamos a encontrar en las siguientes secciones.
siguiente concepto a tener en cuenta, y no menos importante, la trazabilidad. ¿En qué consiste la trazabilidad? Pues bien, aquí te voy a explicar. La trazabilidad, al igual que es una característica, también se utiliza como procedimiento. Me permite determinar los valores importantes a los cuales el instrumento genera cambios significativos basados en la variable a la cual está expuesta. ¿Cómo así? Imagínate que tenemos una torta o un ponqué y yo divido, coloco una línea vertical en todo el centro y una línea horizontal en todo el centro. Eso hace que se divida en 4 partes, en 4 secciones llamadas cuadrantes. Si yo me coloco a iniciar desde un punto, voy a estar iniciando desde el punto 0%, luego al 25, el 50, el 75 y cuando doy la vuelta completa al 100%. Si divido en 4 partes, tengo esos 5 puntos. Y en cada uno de esos puntos, el instrumento tiene un cambio significativo. Te explico. Yo puedo ir relacionando cada posición de desplazamiento del instrumento, basado en lo que te mencioné de rango y span, con un porcentaje del trabajo o del campo de medida de dicho instrumento. Entonces, por conceptos básicos y relacionamiento, el 0% va a corresponder al valor mínimo, el 0%. Y el 100% va a corresponder a valor máximo, como puedes apreciar. 0% valor mínimo, 100% valor máximo. ¿Qué sucede con los valores intermedios? Existe una expresión muy sencilla para nosotros obtenerla y aquí te la muestro. Bien, aquí te la muestro. Por ejemplo, para el 25%, ¿cómo lo obtengo? Vamos a trabajar con el mismo ejercicio de la válvula que tiene un rango de 3 a 15 PSI. Entonces mi rango es 3 a 15 PSI. Y dijimos que el span era la diferencia algebraica entre esos datos. 15 menos 3, eso me da igual a 12 PSI. Hasta ahí vamos bien. Ahora, partiendo del enunciado, vamos ahora a obtener los datos de trabajo. ¿Cuáles son esos datos con los cuales vamos a trabajar? El 0%, para el caso de la presión, ya sabemos que es su valor mínimo. El valor mínimo es 3 PSI. Perfecto. Ahora vamos a calcular el 25%. Basado en la expresión que estamos observando, sería sumar el valor mínimo, que en este caso es 3, más, vamos a colocar la unidad, 3 PSI. Vamos a rodar aquí. Perfecto. 3 PSI más el span entre 4. ¿Qué significa el span entre 4? Significa esa división que te mencionaba con los cuadrantes. Tenemos una expresión y la dividimos en 4 partes, me genera 5 puntos de inflexión, 5 puntos en donde yo puedo determinar que hay cambios en la variable, según los análisis técnicos que se han hecho. Entonces yo voy a colocar eso acá arriba, se me olvidaba, aquí en esta, aquí, span entre 4. El span entre 4 va a ser igual a 12 PSI dividido 4 y eso nos da un total de 12 entre 4, 3 PSI. Perfecto. Entonces yo ahora vengo, ya tengo ese factor y voy a ir trabajando acá. Continuamos. Entonces aquí me dice, vamos a rodar esto un poco para que no nos afecte el dibujo. Aquí, muy bien. 25% va a ser igual al valor mínimo o LRV más el span entre 4. Ese factor lo vamos a sumar. En este caso nos dio también 3 PSI para un total de 6 PSI. Sería el dato del 25%. Estos datos tienen que estar equidistantes y lo vamos a verificar ahora. 50%, el 50%
va a ser igual a el valor anterior. Aquí hay varias opciones. El valor anterior más el span entre 4 o siguiendo la expresión que te estoy dando aquí, el valor mínimo más el span entre 2. Vamos a probarlo. El valor mínimo sería 3 PSI más el span entre 2 sería 12 dividido entre 2 daría 6. 6 PSI. ¿Eso me da cuánto? Me da 9 PSI. También podía hacerlo con el valor anterior que me dio 6 y le sumaba 3. 6 más 3 es 9. Cualquiera de las dos aplica. O con el valor máximo. 15 menos 6, porque se resta, como vemos allí, también me da 9. Así que la matemática nos funciona perfectamente. Lo voy a dejar con ese ejemplo utilizando URV menos el span entre 2. Fue la que utilicé para el 50%. No hay que aprendérsela. La idea es que utilices la guía y la puedas aplicar. Vamos ahora con el 75%. Es igual a ¿cuál? Al valor anterior o partiendo desde el máximo. El valor máximo es 15 PSI. 15 PSI menos, porque tú que también funciona, el span entre 4. El span entre 4, como vemos allá arriba, nos dio 3 PSI. 3 PSI. Y eso nos arroja un total de 12 PSI. Y el valor máximo, el 100%, pues obviamente sabemos que corresponde a full escala. Entonces en este caso nos da, como podemos ver, el valor máximo de rango que sería 15 PSI. No hay que hacer ningún cálculo, pero igual si queremos verificarlo lo podemos hacer. Y aquí tenemos ya todos los valores de trazabilidad de mi instrumento. ¿Para qué me sirve a mí tener estos datos? Con estos datos yo voy a empezar a hacer las pruebas de ajustes y calibración que muchas veces me piden. Puedo verificar, puedo hacer diagnóstico, puedo hacer inspecciones, puedo saber qué está sucediendo con la variable y aparte puedo ir relacionándola con otros términos como señales de salida en corriente, otras variables como la información que sale del controlador o que llega hacia el controlador, la relación con la variable de proceso principal, entre otros aspectos que podemos ir manejando. Entonces, mira todo lo que vamos haciendo con esta información y espero que la puedas aplicar y la puedas utilizar. Ahora nos vamos a ir a otra ventana en donde vamos a seguir trabajando con este tema. Bien, que es la ecuación de linealidad. Cuando yo tengo claro los conceptos, cuando yo tengo claro la parte de trazabilidad, cuando yo tengo claro el rango y el span, yo puedo empezar a desarrollar la ecuación que modele mi instrumento. Y para ello, obviamente, necesito relacionar varias cosas. Tiene que haber una entrada y una salida. Siguiendo el ejemplo de la válvula, recuerda que el rango que tenía era el rango de entrada. Voy a ponerlo aquí solamente Rin. Ya tú me entiendes que el rango de entrada es igual a 3 a 15 PSI. Y el rango de salida de la válvula es su apertura. ¿Cómo así? El desplazamiento del vástago que me muestra la apertura de la válvula. En este caso de 0 a 100%. 0 a 100%. Entonces este es mi rango de entrada y salida. Con esta información yo puedo, aplicando los conceptos que aquí aparecen, puedo obtener esta ecuación de linealidad, que lo que busca es, primero debo tener el rango de entrada y salida, ya lo tenemos. Segundo, vamos a hallar el span de entrada y salida. Vamos a hacerlo enseguida. Entonces sería el span, ahorita vamos a cambiarle el color vamos a ver, permíteme aquí, vamos a cambiarle el color para ir diferenciando sección por sección. Ok, bien, listo. Span de entrada es igual. ¿A qué es igual el span de entrada? A 15 menos 3. Eso nos da 12 PSI. Y aquí es igual el span de la salida. Aquí. A 100 menos 0. Y eso es igual a 100%. Entonces el span recuerda que es siempre un solo número.
Listo. ¿Qué más me dice la metodología? Vamos a hallar la pendiente con esta expresión que estamos viendo, que es span de salida sobre span de entrada. Y esto es muy importante porque a veces se confunde. No, que es que la salida es corriente o la salida es presión. No. Depende del instrumento. En este caso tenemos una válvula que está recibiendo presión de aire para instrumento, para desplazarla y basado en esa presión y obviamente la señal de corriente, pero estoy relacionando en este caso una sola señal, generamos una apertura de la válvula o un cierre de la válvula. En este caso una apertura. ¿De cuánto? De 0 a 100% de apertura. ¿Ok? Teniendo eso claro, entonces vamos ahora a obtener la pendiente, que la representan con la letra M. Esa pendiente es igual al span de salida, dividido entre el span de entrada. ¿Ok? Para el caso de nuestro ejemplo, el span de salida es 100, lo coloco su unidad, porcentaje, dividido entre el span de entrada que son 12 PSI. ¿Listo? 12 PSI. Esto lo vamos a calcular. Después te explico un método más fácil de hacerlo. Pero esto lo vamos a calcular. Vamos a poner esto por acá. Oh, rodea aquí la expresión. Vamos a acomodarlo bien. Esto está aquí. Y permíteme, voy a salirme un momentico del visor para poder rodar la calculadora. Ahora sí. Muy bien. Vamos a hacer este cálculo rápido, que hay que hacer la división entre span de salida y de entrada, que sería la salida es 100 dividido entre la entrada que es 12, para un total de 8.333. ¿Ok? Entonces ese dato lo voy a colocar. 8.333 periódico. Bien. ¿Qué significa eso? Vamos a anotarlo aquí mismo. M es igual a 8.333. Vamos a dejarla con esas tres cifras significativas después de la coma. ¿Pero qué significa? Porcentaje, perdón, porcentaje dividido entre PSI. Es decir, que por cada cambio de un PSI que se inyecte en la entrada, la válvula se va a desplazar 8.333%. O dicho de otra manera, cada vez que la válvula haga un desplazamiento de 8.333% es porque recibió en la entrada un PSI. Si recibiera 2 PSI, tendría que desplazarse el doble. Si recibiera 5 PSI, se tendría que desplazar ese valor de 8.33 por 5. ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. Pero eso por sí solo no es la expresión completa. Solamente me está dando la relación entre la presión y el porcentaje. Bien, lo que conocemos como pendiente. Ahora vamos a hallar el intercepto. ¿Cómo hallo el intercepto reemplazando datos? Muy sencillo. Yo veo que acá arriba yo tengo un rango y aquí tengo unas parejas. Cuando la presión es de 3 PSI, la salida de la válvula, la apertura es 0%. Y cuando es 15 PSI, la apertura es 100%. ¿Para qué me sirve eso a mí? Para determinar en qué punto la válvula corta, en dónde la válvula hace, digamos, la relación de corte. ¿Ok? Y eso nos va a permitir saber cómo hacer más adelante, obtener los datos de calibración. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a seleccionar aquí y vamos ahora a colocar aquí, vamos a hallar ese dato. Yo voy a utilizar la coordenada 3 PSI, 0%. Es la que voy a utilizar. También puedo utilizar 15 PSI 100%, pero siempre es el valor de la entrada corresponde al valor de la salida, por una característica de los instrumentos y sistemas de instrumentación llamada sensibilidad. ¿Qué significa eso? Que cambios en la entrada del instrumento deben generar de manera proporcional cambios en su salida. Es lo que dicen los conceptos técnicos y es lo que nosotros debemos validar. Entonces, partiendo de esa coordenada,
y utilizando la expresión que tenemos aquí, que nos dice que la ecuación es igual a y igual a m por x más b, entonces vamos a colocar eso y vamos a ir reemplazando términos. ¿Cómo así? Ya te cuento. Permíteme y te cuento. Entonces aquí tengo y sería la salida. La salida es porcentaje, pero en esa coordenada veo que el porcentaje es 0, así que coloco 0. Igual m. M es igual a ¿qué? 8.333. Eso es m. Porcentaje sobre PSI. Para hacer el cálculo más rápido voy a omitir las unidades. ¿Qué es X? La entrada. Presión. Entonces miro mi coordenada. Ahí donde tengo la coordenada. Donde dice PSI tengo el número 3. Coloco 3, que es el valor mínimo. Más B. B es el valor que yo voy a obtener. Ese es el que vamos a buscar. Entonces aquí sencillo. B va a ser igual a 8.333 por el número 3. Pero como tengo que despejar ese término, al pasar la expresión 8.333 hacia el otro lado, para restarla 0 menos eso, cambia de signo. Cambia de signo. Si tenía valor positivo, va a cambiar a signo negativo. Y me queda del otro lado B. Entonces lo vamos a escribir nuevamente y tú te vas a dar cuenta de lo que te quiero decir. B es igual a menos 8.333 por el valor 3. Utilizamos la calculadora, como hicimos hace rato, y verificamos ese dato. 8.333, de Solé, 8.333 por 3 me da 24.999. Eso es aproximadamente 25. Entonces, para el caso de nosotros, voy a hacer la anotación. Para el caso de nosotros, voy aquí a seleccionar. Bien, aquí estamos. B es igual a menos 25. ¿Ok? ¿Qué unidades? La salida es porcentaje, menos 25%. Porque a la hora de multiplicar con la pendiente, la PSI arriba y debajo se cancela, me queda porcentaje, menos 25%, que es la señal de salida. Si la señal de salida fuera corriente, entonces sería menos 25 miliamperios. Si la señal de salida fuera Celsius, sería en este caso menos 25 Celsius. Pero como es porcentaje, menos 25%. Entonces ya tengo esos datos y ahora lo que vamos a hacer es escribir la ecuación obtenida. Es decir, esta que dice ecuación de linealidad, vamos a colocar todos los datos. Y mira cómo nos queda. Muy sencillo y práctico. Voy a colocarla por acá. Vamos a ver si se alcanza a ver. Yo creo que sí. Aquí está. Y es la salida. ¿La salida qué es? Porcentaje. Entonces, puedes escribir así, por ciento o porcentaje de la válvula, si lo quieres colocar un poquito más técnico en tu documento, en el formato. Es igual, porcentaje de la válvula es igual a ¿qué? A M. ¿Cuánto nos dio M? 8.333, para hacerlo como compacto, resumido, por X. ¿Qué es X? ¿Qué variable es? Es la presión. Entonces yo coloco, no voy a colocar aquí PSI, sino que puedo colocar presión de la válvula o PV, variable de proceso, hablando en conceptos técnicos. Ya sabemos que esa variable de proceso para el caso de nosotros es la presión de suministro de aire que se recibe en el posicionador de la válvula. Vendría ahora más, según la expresión, pero tengo un B negativo. Entonces, ¿qué hago? Multiplico. Más por menos, el más de la expresión con el menos que obtuve me da negativo. Entonces queda menos 25%, que ya saben. Entonces no lo coloco porque no estoy colocando las unidades. Toda esa respuesta me va a dar en porcentaje de apertura de válvula. Vamos a verificar a ver si esto funciona. Tú que me estás siguiendo aquí. Si yo vengo y la válvula, óigase bien, le voy a inyectar 3 PSI. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a la calculadora y le inyectamos 3 PSI. Entonces mi PB vale 3. Entonces vamos a multiplicar 8.333 por 3, 24.999. Ya sabemos que eso es 25. Menos 25, ¿qué me dio? 0. Obviamente ese 0
0,001 es por el redondeo, pero me dio 0. ¿Eso qué significa? Que cuando mi presión de aire es de 3 psi, la salida de la apertura de la válvula es 0. O sea, la respuesta que está dando es coherente. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero entonces vamos ahora a 15 psi. Entonces sería 8.333 por 15 psi menos 25. Me dio 99.995. Redondeemos. Eso da 100. Entonces sería 100% de apertura. Entonces, obviamente, si queremos que la respuesta nos dé completamente, hay que colocar la mayor cantidad de cifras significativas. Pero si redondeamos a dos cifras, inclusive a una, eso me da 100. Entonces vemos cómo a través de aplicar los conceptos de rango, span, la trazabilidad, podemos obtener lo que se llama la ecuación de linealidad, muy importante para nosotros poder trabajar en el entorno industrial. Entonces, esta válvula que yo estoy trabajando, que tiene un rango en la señal de presión de 3 a 15 psi normalizado y que tiene una apertura del 0 a 100%, tiene una ecuación que la define. En este caso nos dio porcentaje de válvula igual a la pendiente, que es igual a 8.333 por la variable de proceso menos 25. Entonces ahí vemos cómo podemos nosotros ir aplicando y haciendo cosas interesantes. Perfecto, me alegra mucho que si hasta aquí vamos bien, esto te haya servido y que lo puedas aplicar con otro tipo de cosas. Y si obviamente tienes dudas al respecto, no dudes en escribirme, ya sea a través de la plataforma o a través de mis redes sociales. Pero esto aún no ha acabado. Vamos a quitar esto aquí. Vamos a ir a borrar las anotaciones y seguimos. Otro factor clave a la hora de trabajar es el tema del wiring. A veces no tenemos claro cómo conectar un instrumento y tenemos diferentes marcas, patico, pollito, petito, etcétera, y a veces no sabemos. Si bien es cierto, hay diferentes topologías de conexión porque tenemos instrumentos pasivos y activos, lo más común es encontrar instrumentos pasivos. ¿Qué significa eso? Son instrumentos que necesitan una fuente externa para funcionar, para alimentarse. Normalmente esa fuente es de 24 voltios. ¿Qué es lo que debemos hacer en el caso de no tener un manual técnico a la mano y necesitamos trabajar? Esta guía entonces te va a dar la respuesta. Sencillo y no te falla. El positivo de la fuente, que lo puedes localizar, lo vas a conectar con el positivo del instrumento. ¿Listo? El negativo de la fuente lo vas a conectar con el negativo de la entrada analógica. Es decir, debe ir hacia la entrada, a la entrada analógica, debe ir ese punto. Seguramente tú mirarás que está en la conexión, dirá hacia la entrada o el analog input tal, o hacia el PLC tal, o a la posición tal del canal tal, del módulo tal. Y el común de esa entrada analógica, es decir, el punto de retorno, va a ir hacia el negativo de la fuente. Muchas veces esto no lo alcanzamos a apreciar nosotros cuando estamos en campo, porque solamente vemos la parte que va hacia el instrumento, el positivo y el negativo. Es lo único que vemos. Pero al desconectar cualquiera de estas dos partes, abrimos el instrumento del lazo y obviamente pierde señal, y en el sistema de control también. Seguramente también me preguntarás por qué no hay resistencia en esto. El instrumento como tal tiene una impedancia intrínseca, un valor que le permite a él variar la señal. Pero normalmente cuando colocamos resistor dentro del lazo es porque vamos a colocar un elemento de medición a través de un protocolo, en este caso un elemento maestro, un equipo maestro, un dispositivo de comunicación que por lo general es comunicación HART, es el de los protocolos más comunes, conocido técnicamente como handheld o también modem HART, que seguramente habrás visto en mi canal de YouTube Ingeniero Marroquín o si haces parte de mis cursos en línea en la plataforma donde estás viendo este video ingenieromarroquín.com. Pero si no es el caso, si solamente vas a armar el lazo porque ya van a hacer las pruebas de comisionamiento. Sencillamente, cuando a ti te llega el conexionado, te llega un cable con el más y un cable con el menos. Tú vas a conectar esos dos. Lo que hay que verificar es que el más venga de la fuente y el menos obviamente es el retorno de la señal. Muchas veces hay unos puntos llamados junction bus, te lo voy a colocar aquí, junction bus, que son cajas de conexiones o cajas de paso en las cuales se recibe la información y esa caja obviamente tiene como el punto de anclaje para recibir los datos.
Pero lo que quiero darte a entender es que si vas a estar en el taller haciendo pruebas, seguramente te va a tocar armar esto. Y cuando estamos haciendo pruebas en el taller, lo bueno de este circuito es que donde dice entrada analógica, yo reemplazo este bloque por un multímetro. ¿Y entonces qué hago? Sencillo, sigamos los pasos. Positivo de la fuente al positivo del instrumento, negativo del instrumento hacia la entrada de color rojo del multímetro en miliamperios. Y el multímetro tiene también un terminal llamado común de color negro y en ese terminal tú colocas el cable hacia el negativo de la fuente. De esa manera cierras el circuito, cierras el lazo y vas a verificar y vas a evidenciar lo que estaría recibiendo en este caso el módulo y el canal de entrada analógica del PLC, del PAC o del DCS a través de tu multímetro. Y obviamente te digo, verifica la conexión que el multímetro sea en modo miliamperio. Mucho cuidado en ponerlo en modo voltaje con otra configuración porque al final se puede dañar cualquiera de los elementos. Entonces, para que tenga la precaución. Muy sencillo de utilizar, muy práctico para que tengas ahí ese dato. Y ya como la cereza del pastel, te paso esta tablita de relación de señales que te va a ayudar muchísimo a la hora de hacer toma de datos, tablas de ajuste y calibración. Aquí te muestro tanto para transmisor, como el caso de arriba, como para válvula. La idea es que utilices la tabla y mira que está dividido con los puntos de trazabilidad. Es decir, con el 0, el 25, 50, 75 y 100%, donde el 0% es el valor mínimo y el 100% es el valor máximo. Y adicional, si es un transmisor, te coloco aquí mismo la señal de relación. El valor mínimo en la señal de corriente es 4 miliamperios y el valor máximo es 20 miliamperios. Siguiendo los puntos de trazabilidad, puedo obtener que el 25% es 8, el 50% es 12 miliamperios y el 75% es 16 miliamperios respectivamente. Entonces, ¿para qué me sirve esta tabla? Para que la completes. Cuando estés en campo haciendo prueba, tú verificas cuánto te dio el 0% y lo colocas allí, cuánto te dio el 25, el 50, el 75. Y así tú comparas con las señales que están abajo. Si la corriente te dio en el 25%, por darte un ejemplo, si yo llego aquí a medir la variable medida aquí y me dio aquí 7.2 miliamperios y yo vengo y comparo esta lectura con la que idealmente debería, yo enseguida tengo una relación en mi mente y digo, algo está pasando en el instrumento, no me está dando el valor ideal. Y si yo resto eso, yo tengo el error, me da un error bastante alto. Entonces algo está pasando en el instrumento. Y así con cada uno de los puntos. Y aplica igual para válvula. Tú vas a también ahí colocando los datos de lo que estás obteniendo. Vas a ir colocando los datos, como hicimos con el ejercicio de la presión o el porcentaje. Mira que ahí está, 3, 6, 9, 12 y 15 PSI, la corriente, pero aquí arriba está el porcentaje y yo por lo menos puedo mirar qué tanta presión me está llegando, qué tanta corriente versus la válvula. Entonces ahí tienes una tabla que te va a ayudar muchísimo para que la completes, para que tomes tus datos a la hora de hacer calibraciones y también cuando hagas los ajustes la tengas de evidencia. Si quieres obviamente seguir avanzando en todo esto del mundo de la instrumentación y control, no te olvides que me puedes encontrar aquí en mi página web ingenieromarroquín.com, donde puedes seguir aprendiendo más de asesorías, cursos, proyectos, acompañamiento técnico, acompañamiento a empresas con el equipo humano con el que estamos trabajando. Te damos asesoría a empresas también para desarrollar diferentes actividades. O si sencillamente quieres tú afianzar o avanzar en el mundo de la instrumentación, en el mundo del control de PLC, HMI y afines, está en el lugar indicado. Espero que este webinar te haya servido. Espero que haya sido de provecho para ti. Igualmente, con este webinar tú lo puedes devolver, lo puedes mirar. Espero que lo aprecies y que me regales también tu feedback, ya sea a través de cualquier plataforma o a través de mensaje directo o por correo, como tú gustes, para seguir avanzando y sobre todo para que sigamos apoyando que cada persona pueda tener la oportunidad de tener experiencias de aprendizaje significativas, asequibles para pasar al siguiente nivel. Nos vemos hasta otra oportunidad y ya sabes, modo focus.